Pues, bienvenidos a la segunda jornada del Foro Medena de Voces Expertas. Hoy contamos con el doctor Nacho Vallejo. Buenas tardes, Nacho, Buenas tardes. que es internista como yo y no ha podido estar aquí debido al accidente de tren y a las inclemencias del tiempo. Alberto va a hacer la presentación, un poco el currículum que tiene y nos lo presentas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, también a los que nos están siguiendo por aquí por streaming. Y lo primero es agradecerte, Nacho, que hayas aceptado. Nos encantaría que hubieses estado aquí, pero es verdad que por circunstancias del transporte ha sido un poco complejo, ¿no? Pero hemos estado hablando y lo que te dije, la próxima vez queremos verte aquí, ¿no? Nacho Vallejo, aparte de ser internista, ha tenido ya puestos de responsabilidad sobre todo en su zona, en Sevilla. Ha sido, aparte de ser subdirector médico y gerente en el área de gestión de la Sanitaria Sur de Sevilla, también ha sido responsable de numerosos eventos, sobre todo en la época del COVID, ¿no? Él es doctor en medicina, tiene bastantes másteres, sobre todo dentro del ámbito de la cronicidad. Ha sido responsable del programa para la atención de pacientes crónicos complejos, y lo más importante, ¿no? Yo creo que tiene experiencia en gestión clínica, innovación asistencial, y digo innovación asistencial porque creo que ahora es lo que estamos necesitando en docencia, investigación, y sobre todo es una persona que está trabajando de una forma muy interesante a través de las redes sociales, ¿no? Y yo que lo sigo desde hace un tiempo, y sobre todo el tema de Escuela de Agente del Cambio, hay reflexiones muy interesantes que creo que es el objeto fundamental de esta jornada, ¿no? Entonces, agradecerte que hayas aceptado estar con nosotros y sobre todo, yo creo que estamos ahora en el mundo, aquí en Navarra, en Osasunbidea fundamentalmente, pues queriendo hacer cambios, ¿no? Queriendo ver hacia dónde podemos ir, qué podemos hacer. Y lo fundamental de todo esto es que después de esta jornada sacaremos unas conclusiones que iremos trabajando. Entonces, te voy a ir haciendo preguntas, voy a dejar que también la gente pregunte en cada momento sin ningún problema. Y entre el presidente y yo, bueno, pues vamos a intentar que sea de una forma dinámica, sobre todo de aprendizaje de todo el mundo, ¿no? Pero tú que conoces las organizaciones sanitarias, que son todas muy parecidas en todas las comunidades autónomas, ¿podemos organizarnos de otra manera? ¿Podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora mismo y querer obtener resultados diferentes? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, esta situación, ¿no? Porque ya ves que organizarse nos está costando mucho, ¿no? Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por la invitación. Siento no haber acompañado presencialmente el acto, pero las condiciones de comunicación con Andalucía han sido complejas, como sabéis por las noticias. Y bueno, y lo hago desde casa, encantado de estar aquí con vosotros, de compartir este ratito. Espero que podamos repetir de forma presencial y conocernos mejor, ¿no? Bueno, como tú bien dices, yo creo que ahora tenemos un sistema sometido a tensiones crónicas, a heridas que nos ha dejado abiertas también todavía la pandemia, a pesar de que hace ya un tiempo de la misma, ¿no? Y a un contexto de retos sobre la mesa, que me imagino que serán parecidos igual allí en Navarra a los que tenemos nosotros en Andalucía, que probablemente requieran de un modelo organizativo distinto. ¿Y por qué esto? Porque seguimos utilizando un sistema o una forma de hacer las cosas que vienen de hace un tiempo, con una arquitectura y una estructura que se pensó para otra realidad, y ahora nos encontramos con presiones crecientes, con más carga cognitiva, con más presión, con más incertidumbre, que nos deberían de hacer replantear de alguna manera la estructura y la arquitectura en la que se sostiene nuestro sistema sanitario, ¿no? Es de alguna manera, lanza que yo llevo, como tú bien estabas comentando, Alberto, intentando desarrollar en redes, en la Escuela de Agentes del Cambio, en otros foros, incluso en mi práctica asistencial o en los ámbitos de dirección donde he tenido oportunidad de también participar, ¿no? Yo, sí.
Sí, sí, ¿no? Eso, sí que una de las cosas que estamos hablando es, bueno, hay que organizarse de otra manera. Bien, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Las organizaciones a veces no son flexibles, tenemos dificultades, todos sabemos que hay que hacerlo de otra manera, pero nadie sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces sí que es importante, bueno, dentro de tus reflexiones que nos comentes cómo hacerlo, porque yo creo que eso es clave, ¿no? Claro, ahí esto no es una cuestión que parta de una premisa inconsciente o romántica. Yo suelo echar también muchas miradas al mundo de la empresa. Ellos han tenido también mucho impacto en estos últimos tiempos de transformación y de cambio. Hay gente, economistas, gente, antropólogos que se dedican de alguna manera a analizar cómo va el mundo y todos coinciden en que vivimos un escenario constante de cambio en unas circunstancias que son muy diferentes y sin embargo nosotros seguimos de alguna manera, como decía antes, trabajando en esquemas organizativos piramidales que de alguna manera tienen su utilidad, que han servido en otra época, pero que ahora nos están de alguna forma restando agilidad en la toma de decisiones, ¿no? Cuando tenemos un escenario de mucha presión, de mucha incertidumbre, de muchos cambios, de retos constantes, de presiones diarias y de muchos apagafuegos, estas estructuras que nosotros tenemos que sirven, que son útiles, que constituyen una cadena de mando, que distribuyen recursos, que hacen que las cosas funcionen, se han quedado cortas para poder dar respuesta en organizaciones complejas como las sanitarias, sobre todo a esa necesidad de cambios que ahora mismo deberíamos de ir incorporando. En ese contexto, evidentemente hay que pensar que tenemos en nuestras organizaciones ya elementos estructurales, aunque no estén reconocidos, que son las redes de profesionales que sostienen los equipos que no aparecen en los organigramas y algunos elementos que nos pueden facilitar de alguna manera que hagamos convivir esta estructura convencional que tenemos con nuevas formas de entender la toma de decisiones y acercar un poquito más al paciente esa toma de decisiones a los equipos y a la gente que está abajo, ¿no? En esta estructura piramidal que has dicho, tenemos a los gerentes, tenemos a los directores, tenemos a los jefes de sección, jefes de servicio. Cada vez hay más dificultad en encontrar personas que quieran aceptar estos cargos. En la estructura siempre se ha elegido desde arriba hacia abajo y no sé si esa es la mejor forma o se ha demostrado alguna otra forma o tenéis alguna experiencia en algún otro sistema que favorezca que la gente quiera volver a ser jefe de servicio, jefe de sección o aceptar incluso las gerencias de los servicios de salud, ¿no? Muchas veces hay dificultades a la hora de presentar a una persona candidata para el cargo. Claro, lo que ocurre es que si uno analiza o se pone a reflexionar sobre las motivaciones por las que ocurren esas realidades, y yo que he tenido oportunidad de ocupar puestos de responsabilidad directiva, ahora mismo el escenario que viven los cargos intermedios, los directivos, no es cómodo. No es cómodo en el sentido de que la mayor parte de su tiempo están enfrascados en mucha burocracia, en apagar muchos fuegos, en no dar respuesta a determinados retos a medio o largo plazo y en muchas ocasiones con poco margen de autonomía o de capacidad de verdaderamente tomar decisiones y de hacer un uso de los recursos diferentes, ¿no? Creo que esta circunstancia, que además al final yo la viví personalmente intensa y que termina repercutiendo en muchos contextos familiares, sociales, nos deberían de hacer plantear que no es que la gente no quiera bueno, por incomodidad o por falta de convencimiento, sino porque las condiciones ahora no son particularmente las mejores y a lo mejor la apuesta debería de ir por intentar buscar cómo modificamos y hacemos verdaderamente atractivo, dando autonomía, dando estructura, dando verdaderamente capacidad de toma de decisiones y no convertir a nuestros directivos y cargos intermedios en apagafuegos constantes. La mayoría de la gente que accede a esos puestos son clínicos o somos clínicos que no tenemos mucha formación en gestión, aunque hayamos hecho algún curso o alguna cosa. ¿No se debería profesionalizar la gestión y ser gente que se dedique a hacer una especie de MIR de gestión clínica y que mejoren las cosas de esa forma? Claro, yo creo que eso es bueno. Lo que pasa es que no podemos caer en el discurso de la profesionalización, que también se manosea mucho desde el punto de vista dialéctico,
que es importante porque muchos de nosotros, yo he sido asistencial y lo soy ahora, efectivamente ascendemos a puestos de responsabilidad sin competencia o con deficiencias, ¿no? Evidentemente, por supuesto, la formación es un elemento clave, pero yo vuelvo a ser de nuevo insistente en las condiciones en las que se trabaja, porque con la presión que se tiene, con las dificultades, realmente luego la autonomía, la toma de decisiones no es tan fácil y a lo mejor en ese aspecto el que uno intente que, bueno, pues que la organización realmente permita que estas personas que dan ese salto que es difícil puedan hacer su trabajo porque tengan tiempo reconocido, porque tengan espacios para poder pensar y no solamente resolver la burocracia del día a día, esas condiciones, esos miembros estructurales que en ocasiones limitan, también tienen que ser parte de ese ejercicio de profesionalización de los puestos directivos, ¿no? Aquí, Nacho, sí que me interesa mucho lo que estás hablando un poco en el fondo del liderazgo, ¿no? De cómo trabajar este liderazgo. Hay gente que da el paso y quiere, bueno, asumir cierta responsabilidad, pero luego la propia organización no le deja equivocarse, ¿no? No le deja innovar, por lo tanto. eh, entonces yo creo que tenemos organizaciones, y a ver, un poco reflexionando, ¿no? Organizaciones que si no te dejan equivocarte, no te dejan avanzar, pues al final nadie va a querer hacer absolutamente nada, ¿no? Una de las cosas que ponías tú en alguno de los artículos que ibas escribiendo, ¿no? Es que piden innovación, pero penalizan el error, ¿no? Reclaman compromiso sin revisar condiciones, ¿no? Y al final es difícil buscar ese liderazgo, aunque, como bien dices muchas veces, el liderazgo está en la base, pero ¿cómo lo hacemos, no? Claro, ahí hay una de las palancas de transformaciones que tenemos que repensar en qué entendemos o qué tipo de liderazgo queremos ahora en nuestras organizaciones. Estamos acostumbrados a un liderazgo muy vertical, muy jerarquizado. Probablemente ahora el liderazgo debería de ser más transversal, más de en qué te puedo ayudar, ver cómo desde arriba se pueden generar esas condiciones en las que las personas que ocupan puestos de responsabilidad directiva se encuentren cómodos y como tú bien comentas, y yo estoy de acuerdo porque lo vivo, ¿no? Buscamos siempre resultados rápidos, pero nuestras organizaciones son complejas. No es fácil que determinadas decisiones en gestión clínica transforme la organización de un día para otro. Es un escenario más a largo plazo y en mi experiencia, desde luego, también es un escenario de ensayo y error. Lo que pasa es que se penaliza mucho el error o no tenemos eso que llaman los expertos contextos de seguridad psicológica en que las personas, bueno, pues ponen sobre la mesa sin miedo, oye, pues sus dudas, sus dificultades, sus debilidades, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues son cuestiones que luego a lo mejor se comentan en los pasillos, en las cafeterías de forma informal y que muchas veces pesan tanto como las decisiones que se toman desde un punto de vista de gestión administrativa, ¿no? Entonces, ese liderazgo debe de ir más hacia la transversalidad, más a intentar aplanar nuestras organizaciones y también a buscar a personas que son líderes, pero no tienen cargo y que también pueden ayudarnos a transformar las cosas y que quieren desde la humildad generar una diferencia en beneficio de los pacientes, no necesariamente gente gran pope de la medicina interna o de la cirugía, pues a veces te lo encuentras donde menos te lo esperas, en otras categorías profesionales, en otros compañeros que, sin embargo, bueno, pues por sus inquietudes o por su forma de ver las cosas también aportan a la construcción del sistema. Pero no estamos acostumbrados a dar esa oportunidad que desde abajo estos líderes también puedan de alguna manera aportar y ayudar al cambio. En tu artículo también hablas de las ideas zombies, ¿no? Que son ideas que sabemos que no funcionan, pero que las seguimos haciendo habitualmente. ¿Existe de verdad una resistencia al cambio o se puede gestionar el cambio como un proyecto de un determinado servicio o de un determinado área? Bueno, yo creo que las ideas zombie, como tú comentas, son conceptos que no nos funcionan, pero que curiosamente seguimos repitiendo porque parece que eso nos da una falsa sensación como de control, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, ¿no? Que es la frase que quizás resume de una forma paradigmática esto, ¿no? Es que aquí siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿no? O pensar que el cambio debe de bajar exclusivamente desde arriba, ¿no? O que todo se arregla con un discurso de líderes heroicos, ¿no? Y en ese escenario, pues seguimos gestionando nuestras organizaciones complejas como si fueran proyectos lineales, ¿no? Como si fueran proyectos de ingeniería, ¿no?
algo que viene como una manufactura cuando el hospital o cualquier organización sanitaria no deja de ser un organismo vivo que en muchas ocasiones nos admite estas soluciones de manual, ¿no? Y muchas veces llamamos resistencia, como tú planteas, ¿no?, a lo que en realidad es una respuesta racional al agotamiento, a la presión o incluso a veces la pérdida de confianza que tenemos, ¿no? Pero estas ideas se mantienen porque cambiarlas nos hace cuestionarnos cosas, cuestionar el poder, la agencia, la burocracia y muchas cuestiones que hacemos, como decía antes, porque es que siempre las hemos hecho de esta forma, ¿no? Sí, pero, también hablas de que el cambio en la sanidad no es solo un problema de actitud, es decir, no es decir que siempre lo hemos hecho así y seguimos haciéndolo, sino que hablas de un problema también de arquitectura, ¿no? ¿A qué te refieres con esta afirmación? Bueno, pues la arquitectura es en definitiva las normas que hacen que las cosas nos sostengan y que funcionemos, ¿no? Yo he tenido la experiencia de hacer cambios transformadores que, por ejemplo, se sostienen, se intentan escalar, pero luego no te encuentras con elementos que limitan que, por ejemplo, ese cambio continúe o vaya a otros sitios, ¿no? No tenemos espacios de tiempo protegidos, no tenemos en muchas ocasiones tiempo. Esto va siempre a la mochila del directivo, del profesional, no necesariamente de uno o de otro puesto. Y la ausencia de estas estructuras arquitectónicas muchas veces justifican que no haya una transformación sostenida o que algunas cosas que funcionen terminen abandonándose o no permeen o no transformen la cultura, ¿no? Porque nos falta, de alguna manera, ese elemento que tradicionalmente se ha echado como un elemento más de la mochila y que ahora por la situación de desgaste, de burnout, no porque lo diga yo, sino porque las estadísticas no lo ponen sobre la mesa, no están tan fáciles. Y yo también quería aprovechar para hacer una llamada de atención porque ahora nos encontramos con otro dilema no menos importante y es que las generaciones nuevas, ahora que yo estoy conviviendo de nuevo con los residentes en formación, vienen con otras ideas, vienen con otros conceptos, vienen con sus prioridades claras y esto va a ser también un elemento que no es ni bueno ni malo, pero que nos va a plantear que nos tenemos que adaptar también a ese contexto, que ahora no va a ser tan fácil activar lo que dicen los expertos, que es la agencia de las personas, ¿no? La capacidad de hacer las cosas porque uno siente que tiene que hacerlas, ¿no? No porque alguien venga desde arriba y nos diga, oye, mira, es que ahora toca, ¿no? Y todas estas son cuestiones que forman parte, como digo, de esa arquitectura que tenemos que convendría reflexionar, porque nos paramos muchas veces en el diseño de la estrategia, pero no sobre los mimbres en los que tenemos que sustentarla, ¿no? Sí. Si queréis ir haciendo preguntas en cualquier momento, ¿eh? O sea, no hace falta, pero yo un poco con lo que estás comentando y estoy totalmente de acuerdo, las nuevas generaciones vienen con una actitud absolutamente, ni mejor ni peor, pero absolutamente distinta, ¿no? Y en una arquitectura tan rígida, la verdad que yo creo que estamos en un momento de riesgo en ese sentido, ¿no? Porque no podemos seguir empujando y decir que tienen que entrar en esta arquitectura cuando sabemos perfectamente que tienen otras prioridades que teníamos nosotros, mayor conciliación, una serie de prioridades que son lícitas y yo creo que estamos en un momento de riesgo. No sé cómo lo ves, pero intentar que hagan lo mismo que hacíamos nosotros y decir que lo nuestro era bueno, bueno, ahora estamos en una situación distinta, una sociedad distinta y patologías absolutamente distintas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta reflexión que haces, me parece clave, ¿no? Y no sé cómo lo ves, pero yo cada día lo veo más claro. Sí, porque además, a diferencia de la realidad nuestra, que, bueno, tenemos otra forma de entender quizá las cosas o otra experiencia o vamos a llamarlo responsabilidad diferente, ni mejor ni peor. Bueno, pues cuando yo estoy en el despacho, por ejemplo, con mis compañeros y veo a nuestros residentes, eh, ellos tienen esa perspectiva clara, ¿no? Yo vengo aquí, cumplo mi trabajo, me implico, pero solo me implico lo que verdaderamente a lo mejor a mí, bueno, pues me compensa. No piensan quizás en ese escenario de organización en el que nosotros hemos ido trabajando y bueno, y a ellos les va a tocar de alguna manera como generaciones sucesivas incorporarse a estas dinámicas, ¿no? Ahí nos toca no un choque generacional, sino el intentar, bueno, pues incorporar su perspectiva y su forma de entender la vida, que también tiene cosas positivas, lógicamente, como parte de la estrategia de transformación y del cambio. Y muchas veces no caemos en la cuenta de que ellos van a estar o que están, de hecho, ya, ¿no? Y el intentar, bueno, pues educarles o compartir o que ellos te enseñen también cosas que también lo hacen, forma parte de ese elemento que realmente es una cuestión de valor, ¿no? Para el cambio.
El tema de los jóvenes viene de lejos, ¿no? Ya Aristóteles ya decía que los jóvenes no querían, no se implicaban en determinados temas, ¿no? Y lo veía ya desde entonces. Y yo creo que también los médicos anteriores a nosotros también han dicho eso de nosotros. Pero sí que es verdad que está cambiando mucho la forma de ver la vida y de entenderla como tal, ¿no? No dedicarse solo al trabajo como hemos hecho muchos o hemos hecho durante muchos años, sino que también hay un tiempo detrás. Pero, ¿el sistema está dispuesto a cambiar algo de verdad? O sea, ¿ofrece algún cambio respecto al tiempo, a los recursos que se ponen, a la protección cuando algo falla? ¿Nos ofrece algo a cambio? Yo tengo mis dudas porque la experiencia, tanto desde la perspectiva de la gestión como incluso ahora que he vuelto a la asistencia, veo que seguimos anclados en muchas inercias, ¿no? Probablemente por intentar dar respuesta a lo que nos quema, que es lo que terminamos actuando, y el margen es corto, pero el margen a lo mejor no lo deberíamos de entender como un gran marco o algún plan estratégico que nos va a venir desde arriba, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el ámbito de la cronicidad que antes comentabais, donde yo he desarrollado mucho de mi actividad asistencial, cuántas y cuántos documentos, planes y marcos estratégicos se han puesto sobre la mesa a nivel del ministerio, a nivel de las comunidades, a nivel local, que al final han permeado poco desde una perspectiva local y seguimos teniendo encima de la mesa ese reto del cambio demográfico y del perfil epidemiológico de las enfermedades, ¿no? Digo esto que realmente porque a lo mejor alguno todavía inocentemente piensa que hay alguien que desde arriba le va a dar el botón del gran plan estratégico, ¿no? Y el margen está en otros espacios que yo veo más pequeños, en el intentar, y ahí yo creo que sí que hay capacidad y competencia, que cada uno en su entorno sea capaz de identificar un pequeño elemento de tracción que mejore las cosas, ¿no? Y si muchos de nosotros hacemos eso, a lo mejor la transformación que conseguimos finalmente es mayor, ¿no? ¿Qué ocurre en este contexto? Que necesitamos de alguna manera recuperar ese ámbito de confianza, el intentar no trasladar más carga burocrática al profesional o al cargo intermedio o al directivo para que podamos tomar conciencia de que realmente, aunque el sistema sea muy grande, aunque nos entre mucho la tentación y la comodidad de decir, bueno, es que como es tan grande, esto no va a modificarse, pero la realidad es que probablemente sin cada uno de nosotros hacer una pequeña aportación, encontraremos un terreno abonado para la transformación, ¿no? Y después también es importante, y me voy a alargar un poquito en la respuesta, pensar que no todo admite transformación y cambio, que a lo mejor hay sitios donde ya se ha ido trabajando, que hay experiencias también positivas que necesitamos de mirar porque nos están enseñando que hay gente que ya tiene esto muy incorporado en su rutina, que no todo es una situación de tensión, sino que realmente hay también elementos que nos están poniendo sobre la mesa algunas pistas para poder también nosotros plantear nuestra formación y cambio. Has hablado de los pacientes crónicos, de los pluripatológicos, que es un tema que se habla frecuentemente y sale en todos los diálogos que hay de salud. Dentro de los pacientes crónicos, lo que es importante es la continuidad asistencial. Se habla mucho de poner al paciente en el centro, pero seguimos sin escucharle y sin ponerle en órganos directivos o en las mesas de diálogo. ¿Hay alguna experiencia en otras comunidades o algunos resultados o cómo analiza esta situación, cómo está a día de hoy? Bueno, la pandemia hizo bastante mella en todas las líneas estratégicas de continuidad asistencial porque el hecho de que nos tuviéramos que preocupar durante esos meses por la atención de los pacientes con la COVID, es verdad que supuso un menoscabo en todas estas líneas estratégicas. Nos está costando ahora recuperarlas, ¿no? Y volver otra vez a ponernos en contacto entre los niveles asistenciales, que por cierto son elementos estructurales también que hemos creado los profesionales que muchas veces los pacientes no entienden. No entienden de primaria, de hospital, incluso dentro del hospital, el servicio digestivo, el servicio de medicina interna, en fin, son cuestiones que están ahí, que forman parte de la estructura y de la arquitectura con sus cosas buenas, pero que en este escenario donde ahora pues el paciente es más complejo, tiene más vulnerabilidades, tiene más problemas crónicos, a mí se me antoja que se quedan algo cortos, ¿no? Quizá necesitamos más espacios de conexión, ¿no? Y esta conexión, además, ahora, a pesar de todo lo que es la atracción de la tecnología, tampoco nos termina de ayudar, ¿no? Y a veces incluso nos genera fricciones, ¿no? Pero sí que hay experiencias de integración asistencial en el País Vasco, en Andalucía hemos hecho algunas, en Madrid,
que están intentando de alguna manera, bueno, pues retomar todas estas líneas estratégicas que muchas veces, yo por lo menos en mi experiencia, requieren de una adaptación local. A veces nos empeñamos en que este proyecto tiene que caber en nuestro entorno y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos a lo mejor elementos que nos obligan a hacer una adaptación localista, ¿no? Pero en un contexto donde además todos estos pacientes al final terminan consumiendo casi la mitad de nuestros recursos sanitarios, es una cuestión que requiere un abordaje con transformación y cambio y con mayor integración asistencial. No sé si tenéis alguna pregunta mientras tanto. Si no, tenemos muchas, nosotros. O sea que, que nos hemos leído todo tu blog, por lo tanto tenemos un montón, ¿no? Pero fundamentalmente, venga a comentar que tenemos que hacer cambios. Ha habido mil iniciativas en todo esto, ¿no? Siempre ha habido iniciativas que generalmente vienen de arriba a abajo, pero luego cuando las intentamos implementar en el día a día, no dejamos la flexibilidad de las agendas, no dejamos, o sea, vamos poniendo trabas, de tal forma que la gente se desmotiva, no van a salir nunca, ¿no? Y esta situación yo creo que es habitual, es muy habitual, ¿no? Y todos tenemos en la mente 18 iniciativas que nos han venido de arriba, y que nos hemos podido ilusionar más o menos, y luego, bueno, pues no han salido, ¿no? Esto hace que la gente tenga un proceso de desmotivación importante, ¿no? Porque ven que no tienen capacidad de hacer las cosas. Eh, bueno, ¿cómo ves esto, no? Porque yo creo que todos hemos tenido situaciones de estas, ¿no? Mm. Completamente. Primero porque probablemente la vía de comunicación y de traslación de estas iniciativas que vienen de arriba muchas veces, bueno, pues sufre numerosos cambios, ¿no? O baches, ¿no? Tiene que permear hacia los cargos intermedios, hacia los jefes de servicio, hacia los profesionales. Y en ocasiones cuando llega el que tiene que ejecutar la actividad desde abajo, o el contexto o el problema ha cambiado, o es diferente, o se necesitan otros recursos. Y es otro de los aspectos que hablaba al principio, volver otra vez a facilitar esa agilidad estratégica que, por ejemplo, tuvimos durante la pandemia, es un elemento ahora necesario, sobre todo en un contexto de incertidumbre importante, ¿no? Pero quizá la clave está en algo que tú también aportas y has dicho, es que tenemos que intentar activar la agencia de las personas dándole ese sustrato de tiempo y de recursos que muchas veces lanzamos la propuesta y pensamos que va a permear solo, ¿no? Y no es así, ¿no? El intentar facilitar que se reúnan determinadas condiciones ayudan. Evidentemente, ayudan con rendición de cuentas, ¿no? Quizás no sea solo el te voy a permitir quitar determinadas agendas, sino, oye, pues tú te vas a comprometer a hacer esto y vamos a medir qué impacto tiene, cómo ha evolucionado, en qué margen y probablemente también con ciclos de iteración corta, ¿no? Ahora tenemos esa tendencia a intentar volver a nuestros planes estratégicos, como digo, que no están mal, pero con la tensión que tenemos, las dificultades que tenemos y además queremos conseguir que la gente se anime, tiene que ver también que hay victorias, ¿no? Y que consiguen cosas, ¿no? Sí, y tienen que verlo a corto plazo, porque si no se nos desmotivan y nosotros no tenemos esas palancas de interacción como en la empresa, donde la incentivación puede ir por otros ámbitos, ¿no? Tenemos que buscar cómo la gente encuentra que su trabajo o el esfuerzo tiene una compensación, porque muchas veces la gente deja de poner sobre la mesa ideas precisamente por esto, ¿no? Porque se frustran, ¿no? Y de esa frustración también hay ese mecanismo silencioso de abandono y de no participación, ¿no? Nos toca desde arriba o desde posiciones intermedias sostener estas dinámicas, que a veces no es fácil, para intentar recuperar esa motivación y quizá también el éxito venga de la implicación inicial, ¿no? Tenemos tendencia a pensar que los planes desde arriba están muy bien, han participado muchas personas en su diseño, ahora premian para abajo, pero el profesional ahora lo vive como algo alejado, ¿no? Si conseguimos que esta iniciativa, desde el primer momento casi, el profesional entienda que está participando, que tiene su punto de vista, que se le tiene en cuenta, que comprende que esta transformación y cambio es positiva para él y positiva para el paciente, creo que tenemos quizá un poco más de margen de maniobra. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. El tema es muchas veces que, claro, cuando se mide todo el sistema por parámetros objetivables, pero no en salud, sino objetivables a nivel de lista de espera, es muy difícil
que tengamos esa capacidad de expansión que estás comentando, ¿no? Y cuando tenemos nuestra variable fundamental en la lista de espera o en cosas de estas, que no hablamos de datos en salud ni resultados en salud para nada, ¿no? Entonces, ¿no te parece muy complejo todo esto que estamos hablando cuando nos van a medir solo si hemos aumentado, hemos bajado la lista de espera quirúrgica de consultas o pruebas complementarias? Totalmente, Alberto. Además, esta ha sido una de mis frustraciones como persona más cercana a la asistencia en el tiempo que he estado de responsabilidad directiva, porque yo quiero innovación o queremos innovación, queremos transformación, pero a mí desde arriba me están pidiendo otras cosas. No digo yo que no haya que dejar de pedirlo, pero a lo mejor tenemos que hacer o compartir una hoja de ruta. Esto es complejo, pero ha sido fuente de discusiones que yo he tenido con gente de más arriba, en el sentido de, oye, mira, me parece muy bien que desde la administración tú me quieras plantear esta rendición de cuentas, lógicamente, pero yo necesito que luego al final podamos también transformar las cosas. Y si yo les pido a los de abajo que cumplan con las listas de espera, el discurso de la transformación chirría, chirría. Entonces hay que intentar, bueno, pues hacer converger la hoja de ruta necesaria para la sostenibilidad y la eficiencia con la hoja de ruta necesaria, aunque sea más a largo plazo y menos cortoplacista, de tenemos que transformar, tenemos que dejar de hacer, tenemos que integrar, tenemos que reducir variabilidad de la práctica clínica, que a lo mejor no luce tanto en un primer momento, pero seguro que a largo plazo nos va a traer cosas buenas, ¿no? Dentro de este tema están los contratos programas, ¿no? Que salen en todos los sitios, ¿no? Pero da la sensación que siempre son más por presión que por decisión que se haga. Y siempre basados en tres pilares, ¿no? La eficiencia económica, la accesibilidad como un escudo social para que no me digan nada, o los resultados de salud que nunca vienen claros o claramente explicados en la forma de medirlos ni cómo lo interpreta la población, ¿no? Completamente. Yo lo veo así porque lo he percibido durante los años que estuve en el equipo directivo. Ahora que sigo interesado un poco en estos elementos, que son las normas que de alguna manera se ponen sobre la mesa para ver cómo debe de ser el funcionamiento de las organizaciones, te encuentras con una hoja de ruta que no es nueva, sino que lo que va es consolidando esta inercia que, bueno, que tiene su justificación. Es decir, evidentemente en un escenario de sistema sanitario público no podemos pensar que todo va a crecer hasta el infinito, porque es complejo, ¿no? A pesar del contexto social y del cambio de las enfermedades, ¿no? Y el ejercicio, bueno, no diría yo de contención, sino de saber en dónde no gastamos los dineros, evidentemente, por supuesto, nos preocupa a todos, ¿no? No solamente a la administración, sino también a la ciudadanía y a los profesionales, ¿no? Pero tenemos que hacerlo converger con este otro contexto, porque si nos metemos solamente en la presión de cumplir con indicadores fundamentalmente tipo economicista o cortoplacista o listas de espera, que sí que tienen mucho impacto público y tal, yo creo que llegamos tarde en un contexto como el de ahora, que no es el de hace unos años, donde tenemos, como digo, profesionales desgastados, gente que está por inercia, gente que se plantea incluso dejo mi organización, gente que incluso dice yo me voy de mi comunidad autónoma, de mi país, porque no estoy contento con las cosas, ¿no? Y trabajar con esta dualidad a mí se me antoja complicado, ¿no? Pero es una cuestión que quizás desde más arriba deberían de tomar conciencia, porque importa no solo el que nosotros seamos eficientes, productivos, sostenibles, sino luego que todo esto se traduzca en resultados que importan a nuestros pacientes, ¿no? Pero seguimos trabajando mucho en volumen de actividad y en medir poquito los resultados en salud. Y esto también es otra dinámica que habría que intentar corregir, ¿no? A mí me parece muy bien y a mí me preguntaban cuando era director médico en Balme, oye, necesito tanto espacio para consultas, y yo le preguntaba siempre, bueno, y con tantas consultas, ¿tú qué vas a hacer? No solamente háblame de números, ¿no? ¿Qué vas a conseguir, ¿no? ¿Qué vas a mejorar, ¿no? ¿Cómo vas a medir también esos resultados, ¿no? Y ese apartado se utiliza, se habla, que hay que hacer estrategias de no hacer, es que tenemos que aplicar una atención sanitaria basada en el valor, pero nos hemos quedado en un discurso que no termina de permear. Y a mí me parece que nos va a pasar factura más tarde o más temprano. Y con respecto a los contratos programa, ¿tú consideras que es un buen modelo, que tendríamos que seguir extendiéndolo? ¿Es incentivador para los profesionales o realmente hay que cambiar incluso esta forma de hoja de ruta más en la micro, ¿no?
Bueno, no tengo una respuesta clara. Es verdad que la incentivación en las organizaciones sanitarias no es tan fácil como en el mundo empresarial. Eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y que realmente a veces hay mucha bibliografía también sobre la perversión de los incentivos, ¿no? Yo creo que no es un modelo malo. Lo que pasa es que luego no pivota en una estrategia de gestión clínica de verdad. En Andalucía tenemos unidades de gestión clínica y, sin embargo, esas unidades no gozan de la autonomía real después con la que teóricamente se definieron, ¿no? Entonces hay que pivotar más quizás en un contexto de, como decía al principio, dar espacio, dar autonomía, permitir que desde abajo se tomen decisiones de verdad, ¿no? Y ahora los incentivos no se viven particularmente bien, porque inclusive incentivos clásicos de listas de espera, yo lo veía con mis compañeros allí en el hospital, ¿no? Oye, es que ya son inalcanzables desde el primer momento, son difíciles de conseguir y esto desmotiva también a la gente, ¿no? Que está haciendo cosas con lo que pueden y como pueden, ¿no? Ahí hay que darle una vuelta. Lo que pasa es que no tengo una respuesta clara sobre de dónde deberíamos de enfocar. Lo que tengo claro es lo que no deberíamos de hacer para no seguir desmotivando a la gente, que es cargarles de burocracia, de cargarles de papeles o de cargarles de objetivos que no son factibles o que no son posibles, porque eso verdaderamente sí que desmotiva. La motivación es más compleja, pero a lo mejor la podemos enfocar si verdaderamente nos pensamos que la gestión clínica, que la gestión sanitaria, que la atención sanitaria basada en el valor, que todo lo que comentaba son palancas de transformación. Mm, Sigo preguntando, ¿tenéis alguna duda? Porque yo ¿Tenéis tengo alguna muchas preguntas? Yo sigo, o sea, un poco estamos hablando y hemos hablado de los grupos multidisciplinares que ha salido con la cronicidad, bueno, con diferentes cosas, ¿no? Pero muchas veces incluso estructuralmente es imposible, ¿no? Y nosotros, tanto en la primaria como tenemos centros de salud que algunos son, pues ya tienen sus años y pensados con una fórmula, bueno, pues de hace muchos años, o los hospitales que también siguen teniendo una mentalidad de silos, ¿no? La planta de neumo, la planta de cardio, la planta de... Entonces, mm, eh, ¿cómo ves tú el hospital del futuro? ¿Hacia dónde crees que tiene que ir? ¿Tiene que ser así? ¿Seguir lo mismo? Si seguimos lo mismo así estructuralmente, ¿podemos hacer por dentro del hospital lo que estamos hablando ahora de grupos multidisciplinares, trabajar en áreas? ¿Cómo consideras que hay algún choque en esto? Mira, yo tengo que hacer aquí dos comentarios. Un primer comentario es que el tema de los equipos multidisciplinares nos funcionó enormemente bien durante la pandemia y es verdad que fue dentro de un escenario duro, bastante satisfactorio desde el punto de vista profesional, porque convivías con personas o con las que no trabajas de forma diaria, que además tenían diferentes competencias y formación. Es verdad que nos unió un mismo propósito compartido y esto es importante ponerlo sobre la mesa, porque es verdad que toda la cuestión de, bueno, pues la COVID y todo lo que trajo en ese momento nos facilitó que estructuras culturalmente muy férreas y muy, de alguna manera, determinantes cambiaran de la noche a la mañana. En el Hospital Virgen de Rocío, 8 plantas para la atención de los pacientes COVID sin servicios de por medio, es una cosa ahora mismo impensable, ¿no? Y eso que funcionó tan bien, no lo hemos sabido aprovechar a posteriori, con lo chocante que es encontrarse un perfil de paciente que ha cambiado. Yo no veo ahora pacientes que solamente tengan insuficiencia cardíaca, veo pacientes que tienen pues, otras comorbilidades, que tienen problemas de salud mental, que tienen polifarmacia, que tienen desnutrición, que tienen sarcopenia, que tienen dificultades sociales que difícilmente son de alguna manera atendibles en su narrativa por una sola persona de una unidad sola. Aquí tendríamos que intentar, pues, buscar líneas de transformación que acompañen al paciente en su narrativa en el hospital del futuro por procesos asistenciales, como están ya haciendo en algunos centros, ¿no? Porque de alguna manera eso da respuesta a la realidad que tenemos ahora, no a la que había hace unos años cuando yo me formé como residente, en donde el paciente a lo mejor venía solamente por un problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en vez de aprovechar esa experiencia de la pandemia que hubiese sido trasladable a este ámbito más multidisciplinar, más abierto, nos hemos vuelto a replegar en nuestro silo, en nuestra comodidad, en nuestra zona de confort, en nuestros espacios y seguimos atendiendo al paciente por enfermedades y no por narrativas, ¿no?
Esto trae sus consecuencias, primero para los pacientes, ¿no? También para la forma de trabajo, para las duplicidades, para la inercia, para la falta de comunicación entre siglos, ¿no? Y la apuesta, que es la que nos dice que el sentido común y que además está empezando también a demostrar resultados, debería de ir en intentar enfocar estas áreas o estos servicios en áreas de conocimiento que estén centradas un poco más en el devenir del paciente, ¿no? Este es un cambio muy, muy complejo, pero que se está empezando a abordar en algunos centros, que nosotros, por ejemplo, quisimos hacer también en Sevilla cuando abrimos el hospital militar, ¿no? Pero choca mucho con esa inercia tradicional y con la cultura de los servicios y con la especialización también de la medicina, que no hay que olvidarse, ¿no? Tenemos también esa convivencia de centros de elevada complejidad y especialización y otros que a lo mejor no son tanto, y nos debería de plantear, pues si tenemos que modificar cómo hacemos el trabajo en los hospitales o vamos a construir un edificio nuevo, que no podemos construirlo con la misma arquitectura, sino que hay que pensar probablemente en esta realidad de un paciente que no es el que teníamos antes, que ha cambiado. ¿Y consideras, por lo tanto, que cambiando la estructura nos puede servir como palanca de cambio también para cambiar la organización, ¿no? Porque yo siempre digo que si yo tengo mi despacho y Tomás tiene el suyo, de repente nos cambian de hábitos, de estructura, y estamos juntos y poniendo al paciente en el centro, ¿no? Ya estructuralmente no hay otra opción, ¿no? No sé cómo ves, y que seguro que luego vamos a hablar de alguna experiencia, ¿no? Pero ¿cómo piensas esto? Sí, ese es un elemento clave, que yo lo viví también como experiencia en su momento con la apertura del Hospital Militar en Sevilla, lo suelo contar como anécdota, ¿no? No sé cómo estarán estructurados vuestros hospitales, me imagino que parecido a los nuestros. Los despachos médicos suelen estar bastante lejos del control de enfermería, porque cada uno quiere tener su entorno, ¿no? Y mezclarnos nos cuesta, ¿no? Pero en un escenario como veíamos nosotros en la COVID, de pacientes que se ponían muy malitos, o incluso ahora, donde tenemos pacientes con elevada complejidad dentro del hospital, que se descompensan, que se inestabilizan, a mí se me ocurrió la feliz idea de poner el despacho de los médicos justo enfrente del control de enfermería, ¿no? Estructuralmente, de tal manera que ahí no había escapatoria, ¿no? Y es cierto que al principio hubo sus fricciones, porque somos personas de costumbre, ¿no? Y nos gustan nuestros entornos, pero simplemente por el hecho de acercar físicamente al paciente y a la realidad de la complejidad del paciente, las personas que tienen que participar, al final fue un elemento muy dinamizador del trabajo en equipo, de la comunicación interprofesional, de intentar hacer las cosas de otra manera, de acostumbrarnos a la convivencia, que a veces es compleja, porque como digo, cada uno tiene sus ámbitos, ¿no? Y por eso decía que cuando uno se embarca en pensar en estructuras nuevas o no tan nuevas o quiere reformar cosas, pues hay que ir pensando también que no solamente tenemos que hacer diseños bonitos o diseños modernos, sino pensar cómo van a funcionalmente servir para el propósito que es el cuidado de otro ser humano, ¿no? Yo sí que me gustaría, hablando un poco de todo lo que es estas experiencias, ¿no? Yo creo que ya hay experiencias de trabajar de forma multidisciplinar, por áreas, ¿no? Yo, algunas de las que he estado leyendo es Valle de Brón, ¿no? Que al final, si no me equivoco, tiene 32 áreas de conocimiento, 4 transversales, llevan ya un tiempo trabajando en esto. ¿Qué resultados están teniendo? No sé si lo conoces o... Mm. Ellos no han hecho una transformación global, total, van camino de ir transformando en esas áreas de conocimiento, porque eh, mm, yo lo hablo relacionado con, por ejemplo, mi hospital, que es otro hospital grande como Valdebrón, Virgen de Rocío en Sevilla. Pretender que haya ese cambio transformador de quitar los servicios, todos los servicios y hacer áreas de conocimiento no es factible de la noche a la mañana. Ellos han ido aprovechando elementos ya de multidisciplinariedad que estaban instalados en la cultura del hospital, algunos heredados de la pandemia, concretamente la actividad posquirúrgica, para ir desarrollando estas áreas de conocimiento de forma progresiva, ¿vale? Concretamente, la que tienen quizá de todas las que tú has nombrado más desarrollada es la atención posquirúrgica de los pacientes. Allí no hay un servicio de cirugía torácica o de cirugía general o de otro perfil de cirugía, sino que los han metido todos en un contexto donde lo que fundamentalmente pesa en la planta es la complejidad de cuidado de enfermera, que sí que es diferencial, y donde han aprovechado la herencia de la COVID, en donde los médicos, los clínicos conviven con los cirujanos en ese territorio asistencial común que acompaña
al proceso quirúrgico del paciente, que viene antes de otro proceso médico o que termina también en otra realidad, ¿no? Esta es una cuestión que han hecho de forma progresiva y que ahora han empezado a documentar con datos y tienen, bueno, pues unas estancias medias menores, tienen mejores resultados en salud, tienen menos complicaciones de perfil infeccioso, las complicaciones habituales que aparecen en ese escenario postquirúrgico. Han querido dar el salto porque tienen una previsión de construir un edificio de consulta y hospital de día justo enfrente del hospital, que también lo nombro en el blog, donde no solamente han pensado en perpetuar este modelo de áreas de conocimiento, sino que han diseñado la estructura pensando en que sea un espacio funcional. Y además lo han hecho con los profesionales y con los pacientes, que creo que tiene valor. Es decir, no solamente hemos pensado cómo vamos a poner las paredes, sino que lo vamos a hacer desde la perspectiva de cómo va a trabajar el profesional, de cómo va a trabajar el paciente, para evitar esos silos, esos compartimentos que ya tenemos y facilitar esa atención continuada, ¿no? Y esta es una línea progresiva que, como digo, ahora después de, yo diría que 2, 3 años de intentar ir moviendo, empieza a consolidarse en algunas áreas concretas y ha permitido que eso permee a otras donde están empezando a transformar, ¿no? Con resultados, como digo, que parecen interesantes. Yo que me dedico ahora a la asistencia de los pacientes quirúrgicos con los equipos de cirujanos, pues todo este tipo de cuestiones, menos estancia, menos complicaciones, mejores resultados, evidentemente es lo que todos buscamos como profesionales, ¿no? Uno de los campos donde se podría haber aprovechado esa experiencia del COVID es en pacientes pluripatológicos o crónicos, ¿no? Eh, Correcto. En muchos sitios cometemos los errores de también dividirlos por especialidades médicas como las entendemos. Es decir, hay crónicos de medicina interna, crónicos de cardiología, crónicos de hematología, crónicos de cada una de las especialidades, cuando por el mismo concepto de la patología crónica o pluripatológica, todos deberían estar en un mismo sitio. Y ahí se debería aprovechar para hacer eso, ¿no? ¿Tenéis experiencia con esto ahí o conoces algún sitio donde se haya conseguido aunar o juntar todos estos pacientes? Mira, ahí, por ejemplo, en Antequera, en el hospital de Antequera, había una experiencia que además la podéis leer en el blog de gestión sanitaria de la Sociedad de Gestión de Cataluña, que la cuentan los compañeros de Antequera. Tienen un área de cronicidad que es multidisciplinar, que está orientada como tú estás planteando, ¿no? Ellos llevaban trabajando antes de la pandemia con este modelo diferencial. También tienen resultados documentados, trabajaron un proceso asistencial internamente en el hospital, se le frenó como con todo durante el tiempo de la pandemia, ahora lo están recuperando y es un espacio diferencial donde además el paciente en la planta se ubica por complejidad de cuidado enfermero, no porque sea de medicina interna o de respiratorio o incluso paciente quirúrgico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital militar, cuando bajó la COVID y empezamos a trasladar allí a pacientes que no tenían COVID, fundamentalmente crónicos y fundamentalmente pluripatológicos, aprovechamos que ya teníamos la cultura de un mismo equipo con infectólogos, con neumólogos, con internistas, con la gente de la UCI, para hacer el mismo planteamiento de manejo con los pacientes crónicos, complejos, pluripatológicos no COVID que venían. Y volvíamos a hacer o a reproducir el mismo esquema. No había unidades, no había ala de neumología o ala de medicina interna, sino era un espacio común que se beneficiaba de que en función de la situación clínica del paciente podía aportar un especialista u otro, pero con naturalidad, sin los ambages que habitualmente encontramos. ¿Qué ocurre? Que como nos ha pasado en otras organizaciones, en el momento en que la situación de la pandemia o vamos saliendo, no sé si por propia inercia de los profesionales o porque en estructuras con una cultura terminan absorbiendo estas pequeñas transformaciones, pero cada uno tiró de alguna manera para su terreno, ¿no? Y volvimos otra vez a los silos y a la unidad de neumología, a la unidad de infecciosa, a la unidad de medicina interna. Creo que hubo dos probablemente errores. Yo esto lo analizo retrospectivamente, no lo considero errores, sino áreas de aprendizaje, que es no medir, no evaluar el impacto de lo que hacíamos, que es importante, porque tú puedes tener conciencia de que esto es bueno, pero si no lo demuestras es una opinión. Y después, y aquí en este entorno de confianza, creo que nos hizo falta uno de los elementos que hemos puesto hoy sobre la conversación, que es el sostenimiento por parte de los cargos intermedios y los cargos directivos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes un modelo diferencial en un hospital grande, esto no tiene que ser todo igual. Y eso de alguna manera hizo que volviéramos a un esquema tradicional que a mí ahora, como internista, se me antoja
que chirría, porque como digo, el paciente no viene solamente porque tenga insuficiencia cardíaca, muchas veces viene por otros motivos que requieren un abordaje multidisciplinar que allí conseguimos incluso implicar a salud mental, implicar a rehabilitación, implicar a los trabajadores sociales, todos un poco de la mano y conseguir también resultados. Lo que pasa es que no los medimos, ¿no? Yo sigo diciendo que tenemos que seguir siendo valientes y hacer cosas de estas, que tampoco, que la innovación es de lo pequeño a lo grande, ¿no? No de lo grande a lo pequeño, ¿no? Eh, ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema? Porque yo tengo más. A mí hay una experiencia que me gustaría que contases, ¿no? Que es la de Karolinska, ¿no? Aunque es un modelo distinto, no es Beveridge como nuestro, bueno, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero esto de crear a través de, bueno, en el fondo es buscar áreas de conocimiento, hacer un hospital nuevo potenciando las áreas de conocimiento que estábamos hablando, pero que nos cuentes un poco al final cómo se pueden hacer grandes cambios, cambiar una organización entera cambiando la estructura, ¿no? Y ahí el modelo del área de Karolinska como experiencia nos puede servir, ¿no? Nosotros tenemos un modelo absolutamente distinto, sabiéndolo. Claro. Bueno, yo creo que el modelo de Karolinska es muy interesante y muy apasionante, pero no porque pensemos que es extrapolable o que es copiable, que creo que es el primer matiz importante que hay que poner sobre la mesa. Creo que el Hospital Karolinska, que además es uno de los primeros hospitales de Europa o del mundo, evidentemente no es comparable a situaciones localistas como la nuestra, incluso con hospitales grandes como puede ser donde yo estoy trabajando, ¿no? Pero la experiencia del Karolinska ha demostrado también que organizarse por áreas de conocimiento de una forma quizá mucho más desarrollada, por ejemplo, que la que están haciendo en Valdebrón, que de alguna manera imita este ejemplo, permite, como decía antes, seguir el viaje del paciente de una forma longitudinal, no de forma fragmentada, ¿no? Y también mm, tiene enseñanzas en cuanto a que a veces ideas buenas como esta pueden fracasar si la ejecución tiene sus matices, porque es cierto que es un ejemplo muy paradigmático, pero tuvo algunas fases también duras, ¿no? Hubo un contexto inicial donde esto se desarrolla a gran escala, con un exceso de complejidad, con mucha carga directiva, con sistemas de información que no les funcionaron bien, con además la convivencia con la construcción de un edificio que tuvo un sobrecoste, ¿no? Con modelos que a priori no acompañaban y sostenían este ejercicio de transformación cultural, ¿no? Pero cuando, bueno, pues empezaron a simplificar estructuras, cuando redujeron capas, cuando devolvieron de nuevo poder real a los clínicos, se dieron cuenta de que habían hecho una organización particularmente mucho más compleja. El modelo ha funcionado mejor, ¿no? Y la lección ha sido bastante clara, ¿no? Si nosotros facilitamos responsabilidad real, capacidad de decidir, datos útiles para gestionar, no más burocracia, más herramientas, más al servicio de la práctica clínica y del profesional, esos modelos que a priori se antojan de mucha complejidad y mucho ambaje, bueno, pues a lo mejor no son totalmente extrapolables, pero nos pueden aportar ideas, ¿no? Y ellos sí que tienen esa distribución por áreas de conocimiento totalmente definida, han conseguido mejorar sus resultados en la producción quirúrgica, ellos han incorporado realmente lo que es la atención sanitaria basada en el valor como un paradigma, y es una historia de 8 años con una dimisión de un gerente de por medio, con también una forma de toma de decisiones compleja, ¿no? Hay alguna anécdota interesante, ¿no? Primero, por ejemplo, el que nombraran al gerente nuevo no fue una cuestión local, sino hubo una convocatoria internacional por un proceso de selección abierto, transparente e independiente, que ya nos está diciendo que ahí no íbamos a utilizar las ideas zombies de siempre, sino que íbamos a cambiar las formas, ¿no? Y eso, bueno, pues ya nos está dando alguna pista de hacia dónde iba, ¿no? Y luego, como digo, con un trabajo que no ha tenido siempre luces, que ha tenido también algunas sombras, pero que al final, después de todo ese esfuerzo, ha permitido aplicar todo lo que tenemos en esa área, que es la atención sanitaria basada en el valor de una forma real y práctica, ¿no? Y ya digo que no es un elemento que sea extrapolable o que nos podamos traer porque la cultura es diferente, porque la forma de trabajo es otra, pero sí que el análisis de toda esa hoja de ruta con sus cosas buenas, sus dificultades y sus cosas no tan buenas, sí que puede ser útil, creo yo, para que lo pudiéramos de alguna manera, bueno, servir como ejemplo o como inspiración a cosas que podemos hacer nosotros, ¿no?
Sí, a mí, dentro del modelo Karolinska, sabiendo que no lo podemos extrapolar y que no estamos buscando eso, ¿no? Sino estamos. Hay cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? La descentralización y el empoderamiento, de los profesionales, reuniones entre líderes, comunicación interna como algo clave, modelo de operaciones y gestión de resultados, cuidar a los profesionales, ¿no? Yo creo que cualquiera compraríamos esto ahora mismo, ¿no? Y es hacia donde tendríamos que ir. Es verdad que hacer esto es otro modelo distinto, pero está claro que el trabajar por áreas yo creo que es una de las cosas que hoy en día nadie discute, ¿no? De hecho, según ibais hablando, estaba pensando en la Facultad de Medicina. Ya es que ellos ya están estudiando de otra forma, ¿no? No estudian como nosotros, que estudiamos cardiología, o las diferentes. Ahora ya trabajan de otra forma, ¿no? Yo creo que este modelo, además me llama la atención eh, que era un traumatólogo el que dirigía esto, ¿no? O sea, justamente son profesionales los que toman las riendas, ¿no? Sin más, lo dejo como reflexión. Eh, Claro, y con una cuestión importante también es que a veces todos estos procesos de transformación requieren decisiones duras que nos cuesta, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que fue cómo trasladan el modelo a un equipo directivo de jefes de servicio tradicionales, ¿no? O como los conocemos en el resto de los hospitales, ¿no? Desde arriba se planteó en esa ejecución, vamos a ser abiertos, queremos este modelo, si usted quiere participar, tiene que ser con estas normas, y si no, le dejamos que usted nos siga, ¿no? Y se encontraron con que casi más de la mitad de los jefes de servicio presentaron su dimisión sobre la marcha. Esto es una decisión dura y compleja, ¿no? Que después se fue encauzando con la transformación sucesiva. Y después también hay otra cuestión que me parece importante, y es que el gerente previo a este traumatólogo, que fue el que inició toda esta movida, tomó conciencia en un momento determinado que él era un escollo para continuar la transformación porque había generado mucho conflicto, mucho ruido, y puso su dimisión encima de la mesa, ¿no? Que creo que es un gesto que también es complejo en una institución, pues, de este calibre, ¿no? Pero que a veces todas estas transformaciones tienen sus cicatrices, no son fáciles, hay que tomar decisiones complejas que no gustan, pero que al final, bueno, pues ellos terminan reconduciendo hacia ese escenario de mejora de resultados, ¿no? sí, además me están chivando por aquí, ¿no? Que el modelo asistencial del Clínico de Barcelona al final se inspira en Karolinska, ¿no? Que Karolinska yo creo que nos ha ayudado a muchos a abrir la mente y ahora lo difícil es bajarlo a la meso y a la micro, ¿no? Pero que hay experiencias, ¿no? No sé si tenéis alguna duda de momento. Parece que estás dejando todo muy claro, porque nadie pregunta nada. Si están asustados, ¿eh? O sea, yo no, no les ves las caras, pero yo que las veo, sí que. ¿Mm? Bueno, yo sí que. Vamos a ir terminando, a no ser que tengáis luego dudas, pero yo sí que me gustaría mm, poneros o ponerte y poner al resto de la gente en decir, bueno, estamos con listas de espera récord, ¿no? Hospitales al borde de una saturación, una atención primaria desbordada, urgencias saturadas, profesionales sanitarios exhaustos, fuga de talento, todo esto nos suena a todos. Yo creo que estamos todos absolutamente, bueno, no quiero poner una visión muy caótica, pero sí que en una situación compleja, ¿no? ¿Esto te suena que ha ocurrido en algún otro sitio de Europa? Bueno, yo creo que todos conocemos, y si no, yo los invito a conocer, por la situación del Sistema Nacional Inglés, ¿no? Porque las señales que tú comentas son inquietantemente parecidas a las que nosotros estamos advirtiendo también. Esas listas de espera históricas, esa atención primaria que ahora mismo está muy descolocada, un sistema que sigue siendo muy hospitalocéntrico, que no es capaz de absorber de todo la cronicidad, como hemos comentado antes, con fatiga, con cansancio del profesional, con desconexión a veces entre la gestión y la trinchera. En donde en ocasiones yo tengo la sensación de que estamos intentando sostener el sistema a base, pues, de un persistente sacrificio de los profesionales, de todos nosotros, en lugar de pararnos a rediseñar la arquitectura, y eso es lo que de alguna manera está ocurriendo en el Sistema Nacional Inglés, con todas las diferencias lógicas desde un punto de vista estructural, de arquitectura, de normas que tenemos con lo que ocurre aquí, ¿no?
pero no es tan alejado como parece, ¿no? Yo creo que son casos similares, ¿no? Y la situación del Sistema Nacional Inglés ya pone algo sobre la mesa de forma muy clara, y es que esa heroicidad de la que hemos hecho tanta gala ya no basta cuando tenemos modelos que están estructuralmente muy cansados, ¿no? Y quizá el objetivo no es tanto, oye, vamos a empezar a transformar, sino empezar a quitar el lastre, ¿no? Esa burocracia que nos tiene a todos comidos, el que tengamos más tiempo real clínico con nuestros pacientes, el intentar distribuir el poder de decisión hacia quienes conocen bien el terreno, el blindar, como decía al principio, esos espacios de autonomía, de protección institucional, el intentar salir de ese modelo hospitalocéntrico agotado, reforzando verdaderamente la atención primaria, pero no de coletilla o de boquilla, sino con presupuestos, ¿no? De forma decidida, no con retórica como lo hacemos. Y bueno, intentar también reparar el contrato psicológico con los profesionales que están cansados, que estamos desgastados con todos, y buscar esa incentivación amable, ¿no? O no desmotivarnos, ¿no? Y aquí, en este sentido, bueno, pues a raíz de la situación de crisis, ellos, que además documentan muy bien las cosas, bueno, elaboraron un documento que yo animo también a conocer, que es el informe Darcy, donde, bueno, pues se pone sobre la mesa toda esta realidad, con datos, con análisis potentes y con algunas líneas estratégicas que van en esta línea de burocratización, que han empezado también, bueno, pues como en lo que llaman ellos el Sistema Nacional Inglés, eh, que organiza, ¿no? Tiene un nombre allí, que es toda la capa administrativa, que en el fondo resta esa agilidad estratégica que necesita el sistema, el buscar el cuidado del profesional, el intentar seguir promocionando esa transformación y cambio desde abajo. Y ellos tienen incluso, bueno, pues una trayectoria de Escuela de Agentes del Cambio que nosotros hemos imitado aquí en España, que lleva ya 10 años funcionando, ¿no? Y hacer las cosas de otra manera, porque si nos seguimos empeñando en hacer lo mismo, yo tengo la sensación, y no sé si correspondida por vosotros, que no solamente al final, no solamente no tenemos resultados buenos, sino que empezamos también a tener resultados malos, ¿no? No se trata de poner más dinero sobre la mesa si seguimos haciendo lo mismo, si solamente pensamos en más volumen, en más producción, porque al final no vamos a dar respuesta a los retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, además, dentro del informe Darcy, al final teníamos, pues solo para que sepáis, aquellos que mayor cronicidad y pacientes más complejos, inversión deficiente y mal gestionada, modelo asistencial obsoleto para los retos actuales y falta de planificación de recursos humanos, entre otras muchas cosas, ¿no? Digo, por si nos suena todo esto a algo, ¿no? Yo creo que, que tenemos que, viendo otras experiencias no tan lejanas, tenemos que hacer algo, ¿no? Y era un poco lo que decías, hacer algo distinto, y para eso hay que arriesgarse, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta antes ya lo estamos terminando, porque la verdad que está súper interesante, pero alguna pregunta que tengáis, alguno, ¿cómo lo veis? ¿Consideráis que esto es factible? ¿Seguimos diciendo lo mismo sin actuar? No, no sé. Tenemos a Nacho, que es el momento de preguntar, ¿no? Están todos con la boca abierta, no los ves, pero yo te lo traslado, ¿eh? Entonces, sí, ahora, allí. Santos, sí. Sí. Bueno, lo primero, agradecer desde luego una exposición y este final con un resumen y para dónde hay que ir, pues me ha parecido muy clarificador, y agradezco también el que se nos haya dado esta oportunidad de escucharte y de coincidir en un diagnóstico en el que yo creo que todos los profesionales y de sociedades científicas y colectivos de distintos niveles estamos de acuerdo. O sea, la realidad es la que habéis comentado, es la que sabemos, pero la gran cuestión es ¿y cómo transformamos, no? ¿Cómo transformamos un sistema en el que somos conscientes de cómo ha cambiado, de que no vale y de que las distintas vertientes del sistema pues van a tener un agotamiento? Yo, por no enrollarme más, hay dos cuestiones que querría preguntarte porque me parecen muy claves que han salido, ¿no? La integración asistencial y luego la fragmentación del sistema, porque la realidad es,
tú has hablado de la fragmentación dentro del hospital, fragmentación por niveles, pero hay una realidad a nivel de atención primaria, que es donde la población cada vez se va haciendo mayor, cada vez va teniendo más pluripatología, que eso hay estudios también muy claros de cuánto va a suponer en unos años de aumento el número de ingresos hospitalarios, etcétera. Dices, resulta que un ejemplo como el que estabais comentando, comentaba Tomás, de la cronicidad, la hospitalización domiciliaria o la atención a domicilio, que es un reto y que realmente es también una solución. Hay una hospitalización domiciliaria del hospital, hay una atención domiciliaria de atención primaria, hay una atención domiciliaria de servicios sociales que también es importantísimo, incluso una terciaria. Entonces, por ahí tendrá que haber líneas donde realmente seamos mucho más eficaces, ¿no? Si el sistema no está tan fragmentado, pero entiendo que es muy difícil y la integración asistencial pues me parece clave. Yo creo que otras cuestiones que han salido como el cambio en la gestión, la innovación, que realmente sea una ayuda para los profesionales de todos los niveles, para la burocracia, etcétera. Y el nivel de competencia clínica, pues lo habéis expresado desde luego de maravilla. Y bueno, y también quería preguntarte si conoces el, todo la transformación que se está dando en Cataluña con el tema de Kairos, ¿no? Que sobre la base de una transformación en atención primaria, al menos ha conseguido ilusionar a muchos profesionales. Y ya, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias a ti por tus comentarios y las aportaciones, ¿no? El proyecto Kairos en Cataluña yo creo que es otro espejo donde mirarse, porque como tú bien relatas, han empezado por atención primaria y en síntesis ellos han planteado pilotar en determinados centros de atención cambios en el modelo organizativo y la forma de hacer las cosas. No ha sido una selección aleatoria, sino en base a una serie de criterios y a una serie de circunstancias. Tampoco es una selección que no tenga alguna rendición de cuentas, sino que el trabajo va a ser evaluado por la Agencia de Calidad de Cataluña, y yo creo que eso también es importante porque le da un valor, ¿no? Pero de alguna manera resumida, el plan es, bueno, ustedes se van a organizar de esta manera, seguro que se van a encontrar con normas y leyes que no encajen, desde arriba les vamos a dar soporte para cambiar las cosas, ¿no? Que me parece una postura inteligente, porque si nosotros ahora queremos aprovechar esa línea, pues tenemos leyes muy antiguas que no se adaptan a la realidad de ahora y que no son facilitadoras, ¿no? Y que probablemente no se puedan cambiar. Pero si ya desde la administración o desde la clase política nos ponen sobre la mesa, oye, pues vais a tener un organismo que va a velar en ese proyecto Kairos, porque si tenéis un encontronazo y no encontráis un acomodo porque las normas no ayuden, pues vamos a intentar nosotros cambiarlas, ¿no? Me parece que es una actitud bastante inteligente como hoja de ruta, y además con una planificación que llama Manel del Castillo, que a mí me parece que es un elemento sin duda donde mirarse, ¿no? Pero creo que en esa línea, pues esto pues tiene toda su complejidad y tiene todos sus matices. No debemos de olvidarnos de otra realidad, y es que esperar a que nos cambie la terminología, la legislación, no debería de ser lo suyo. Nosotros tenemos cierto margen y a lo mejor aquí hay que aprovecharse de estas redes informales que hay en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, estos lazos de comunicación que hay interniveles de forma espontánea, y buscarles estructura y soporte para que funcionen, no por romanticismo, no porque se gusten, sino porque entienden que es la forma de trabajo ideal para los pacientes y para los profesionales, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar o de ver diferentes escenarios, el de gestión de un hospital diferencial de un distrito de atención primaria y en el hospital de Valme en un área de gestión sanitaria. No es una integración perfecta, pero el modelo de gobernanza, a mí yo compartía despacho con el subdirector de atención primaria, y en ese sentido, el vernos todos los días, como decíamos antes con el ejemplo de las enfermeras y los médicos, pues al final el roce hace el cariño, y el ponernos cara y el poner en común los problemas y el evitar esas inercias también ayudan. Y muchas veces nos sustentábamos allí por personas que, como digo, no están en los papeles, no están en los organigramas, pero son ese pegamento que nos ayuda a impulsar estas acciones que de alguna manera van en esa hoja de ruta, ¿no? Esto o se puede encajar en los modelos de ahora, hay posibilidad de mapeo, hay otras cuestiones que podemos incorporar desde un punto de vista metodológico para ver qué personas
son las que influyen en nuestras organizaciones. Los ingleses lo dicen, un 3% de nuestros profesionales son capaces de movilizar el 80 y tantos por ciento restantes. Lo que pasa es que hay que buscarles, hay que darles su papel y hay que imbricarles en este proceso de transformación. O sea que aunque no tengamos todas las reglas del juego, o a lo mejor el ejemplo paradigmático de Cataluña con Cairo lo veamos muy alejado, siempre hay margen local de poder hacer cosas distintas. En internet no sé si hay alguna pregunta o... Hay algunas anotaciones, solo, lo que pasa es que no quería cortarte porque me parecía muy interesante lo que decías, ¿no? Decía una persona que, fijaros, y tiene toda la razón, que el sistema no tiene que motivarte, lo que tenemos que hacer es que no te desmotive, ¿no? Y esto yo creo que es importante, ¿no? Y luego, pues tengo bastantes agradecimientos a tu exposición, Nacho, o sea que yo creo que la gente está muy satisfecha, por lo menos por escuchar y sobre todo porque nos tenemos que arriesgar. O sea, si nos quedamos en nuestra zona de confort, tendremos siempre los mismos resultados, ¿no? Yo creo que habiendo experiencias tampoco hay que innovar, hay que copiar a veces, ¿no? Y como decías muy bien, no meterlo con calzador, sino permeabilizarlo a lo largo de toda la organización. Pues muchas gracias, Nacho, por tu explicación. La verdad es que ha sido muy instructiva y a ver si sacamos algunas conclusiones que podemos llevar a cabo. Gracias a los que habéis acudido presencialmente y a los que estáis por streaming. Y os esperamos en la próxima reunión, que será el 12 de marzo, con José Antonio Ortega y Carmen Rodríguez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nacho.